Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, closeteros, bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren y me da muchísimo gusto verte por acá, me da muchísimo gusto poder saludarte. Si es la primera vez que estás escuchando esto, te quiero agradecer que me des la oportunidad de llegar a tus oídos, que me des la oportunidad de desahogarme contigo, de hacer preguntas, de tener respuestas, de sentirte tan cercano, porque a final de cuentas creo que el podcast es una manera en la que tú te conectas con la parte más humana de mí, la parte que falla, la parte que llora, la parte que tiene dudas, la parte que realmente nos hace quitarnos esta armadura que de repente ponemos en redes sociales, esta perfección que de repente tenemos o pensamos que debemos de tener. Y hay una palabra que a mí me encanta y que de hecho mucho tiempo la tuve en mi descripción y es la palabra vulnerabilidad. Para mí vulnerabilidad en realidad se debería de escribir con H. Se escribe vulnerabilidad porque para mí es la habilidad tal cual de ser vulnerable. Y aunque hoy lo entiendo, te puedo decir que hace un par de años definitivamente yo era esa típica persona que no se involucraba al 100% en una relación para que yo no saliera sufriendo, que el otro me quisiera. Yo mientras yo no me involucraba, yo mientras veía cómo sufría él, yo mientras veía cómo esta persona entregaba todo, mientras yo ganaba. O al menos eso era lo que yo creía, ¿no? Era una persona que viví pues 12 años en trastornos alimenticios y no me permitía pedir ayuda porque como yo era nutrióloga, no, ¿cómo iba a hacer que yo no tuviera el control de mi alimentación? ¿Cómo iba a hacer que yo fallara en esa parte? ¿Cómo iba a hacer que yo tuviera miedo o que yo no tuviera el conocimiento suficiente para entender que el alimento es simplemente energía? Ya te he contado en otras ocasiones que también tengo TDA. A mí se me dificulta mucho aprender y socializar. Así que mucho tiempo simplemente me aislaba o simplemente me arrinconaba para que la gente no se burlara de mí y no pensara que, pues, no sé, se me iba la onda, ¿sabes? Pensamos que tenemos que vivir como en una especie de olimpiadas de indiferencia donde lo mejor que podemos hacer para sobrevivir es simplemente esconder nuestros miedos. Levantamos murallas para que los demás no nos lastimen, pero no pensamos que esas murallas, sí, claro que nos protegen de que alguien más nos lastime, pero también nos protege de amar, nos protege de recibir abrazos, nos protege de compenetrarnos con los demás, nos protege de conocer a tanta gente y simplemente de conocernos a nosotros mismos. Y creo que te vas perdiendo tu vida por esa armadura que te protege según tú del miedo. Miedo de sufrir, pues simplemente vas evitando experiencias chingonas en la vida. Miedo a la soledad, eliges una pareja o amistades que ni siquiera te aportan y terminas perdiendo tu libertad. Miedo a los juicios, dejas de resaltar, dejas de brillar, dejas de mostrar eso que te hace ser tú. Miedo a que te lastimen, pues entonces no formamos ninguna relación. Miedo a fallar, no ejecutamos nada, nos quedamos simplemente pensando, subidos en esa resbaladilla, pensando en si nos lanzamos o no, y simplemente al final no disfrutamos nada. Lo peor que puede pasar, yo creo que es eso, que pase tu vida sin que pase absolutamente nada. Y antes yo creo que yo vivía mucho en esta comodidad de traer esa armadura. Me pasaba mucho que ya sabía leer lo que la gente quería de mí y me compartía hasta donde yo sentía que iba a ser, que me iban a querer, que me iba a sentir segura, que me iban a aceptar. Les decía lo que querían escuchar y encajaba perfectamente a la perfección en cualquier bolita, en cualquier comunidad. Yo incluso hasta aplaudía que era una persona maleable, pero no es que fuera una persona maleable, es que no marcaba límites porque sé
que se necesita valor para decir que no y para decir que sí y para decir las cosas como son. Y yo no marcaba límites, yo no era como ellos querían que yo fuera. Y al final terminé portando esa máscara que portaba con los demás y que la iba cambiando según en donde yo estuviera, y la terminé también utilizando conmigo misma. Yo ya ni siquiera sabía quién era en realidad, ni tampoco qué quería. Y a final de cuentas no había querido ser vulnerable conmigo misma, no había querido ser débil ni mostrar esas debilidades conmigo misma. No iba a marcar límites conmigo misma. ¿Cómo iba a marcarlas con alguien más? Creo que hemos demonizado demasiado el expresar la vulnerabilidad y hablar sobre el miedo, hablar sobre nuestras debilidades, que pensamos que una persona valiente y una persona fuerte es aquella persona que se está quebrando sola, en silencio, en una profunda desesperación que no sabe cómo salir de ahí. Pensamos que las personas fuertes son aquellas personas que no lloran y tenemos este mensaje desde que somos pequeños. No llores, no llores, no llores. Yo soy una persona que soy muy sensible y cualquier cosa luego se me rompe la voz. Y hace poquito me dijo Rudy, ¿por qué lloras? No llores, te ves débil. Y yo no, es que no soy débil, es que es una manera en la que mi cuerpo acompaña lo que yo estoy diciendo por la boca. Soy una persona que siente demasiado y discúlpame, pero no me voy a sentir mal porque sea así, porque sea una persona así de sensible, porque sea una persona que vive todo a flor de piel. Pero la verdad es que es algo que nos dicen desde pequeños. No llores, las niñas bonitas no lloran, los hombres no lloran y todo es no llorar, todo es poner una armadura, todo es ser fuerte. Y después nos asombramos por qué tenemos estos niveles de depresión y ansiedad tan altos hoy en día. Y es porque simplemente nuestra cultura no nos permite ser débiles. ¿Por qué nos cuesta tanto descansar? ¿Por qué nos cuesta tanto no demonizar ir al psicólogo? Pues porque simplemente nuestra cultura no está bien visto que una persona incluya en su canasta básica que vaya a hablar acerca de lo que siente que no está bien en sí mismo. Un día permití que se me cayera la máscara y entendí que esa vergüenza que me daba hacer cualquier cosa en la vida nunca iba a sentirse saciada, que toda la vida de alguna manera iba a sentir vergüenza y esa vergüenza se iba a interponer entre quien soy yo y entre quien se supone que debía de ser. Así que empecé a hacer cosas que me daban miedo, que me daban vergüenza. Obviamente al inicio me costaba demasiado, pero acabó sacándome a bailar, acabó poniéndose un bikini, acabó entrenando en top, acabó grabándose a hablar frente al celular, acabó abriendo un podcast, acabó hablando con gente que no conocía, acabó llorando en público, acabó aceptando que tenía errores, acabó cayéndose en público, acabó siendo humano. Y creo que la persona que más se preocupó cuando empecé a hacer este tipo de cosas fue precisamente mi mamá. Me dijo, cuando le dije a qué quería dedicarme, cuando empezó a ver mis historias, cuando empezó a ver mis posteos, cuando empezó a entender que cada vez me desnudaba más en redes sociales, que mostraba mis puntos débiles para que la gente viera que era normal. Se preocupó tanto por mí, me acuerdo que me dijo, no te expongas. Obviamente pensaba que se iban a aprovechar de mí y de mi vulnerabilidad. El día de hoy sé que si yo me siento segura de mi vulnerabilidad, ya no es una debilidad, ya es un superpoder. La gente a tu alrededor empieza a ser completamente diferente, empieza a ser genuina, empieza a ser honesta, empieza a rodearte gente que tú sabes que te acepta y que no te da miedo ser tú,
que no te da miedo levantar la voz y decir, no, yo no acepto eso, que no te da miedo decir, yo no quiero ir, que no te da miedo que te hagan caras cuando tú no estás de acuerdo. Te empieza a rodear ese tipo de gente. Y obviamente se empieza a ir mucha otra gente que te dice que cambiaste, que ya no eres lo mismo, que ya eres una persona muy difícil. Y no es que seas difícil, es que simplemente ya no eres lo que ellos querían que fueras. Y es muy liberador cuando decides ser quien quieres ser. Se deshace como una especie de hielo que te separaba de los demás y permites de alguna manera compenetrar más con esas partes de los demás que ni siquiera ellos mismos ven. Muchas personas me dicen, Bren, ¿cómo le haces para hablar de esto? Es que yo necesitaba este mensaje. Es que parece que me estás hablando a mí. Es que seguro me espías. No, no te espío. Simplemente estoy poniendo en palabras lo que yo también necesito escuchar. Y si ese mensaje te resuena a ti, pues qué mejor. Probablemente te va a resonar de una manera diferente o vas a necesitar unas palabras diferentes o es en otro tipo de situación muy diferente a la mía. Pero si ese mensaje te da un poquito de consuelo o normaliza lo que estás sintiendo, ya cumplió su deber, ¿sabes? Creo que poner en la mesa lo que necesitamos, lo que tenemos, lo que conocemos, lo que carecemos, desnudarnos, nos hace ser menos egoístas y más honestos y también más humildes. Creo que yo exijo hasta donde a mí me gustaría que me exigieran. Entiendo cuando alguien me dice que no. Entiendo cuando alguien me dice no puedo. Entiendo cuando alguien me dice no quiero ir. Porque sé que está marcando límites. Sé que me tiene la confianza para ser vulnerable. No lo critico, no lo juzgo. Y justamente cuando te empiezas a alejar desde este punto del juicio, creo que estás como en tu mejor forma, porque te empiezas a concentrar en lo que haces tú y no en lo que hacen los demás. Creo que nos han hecho creer que la vulnerabilidad nos hace débiles, cuando en realidad nos hace ser más valientes, nos hace más capaces y también nos hace conectarnos más con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Porque si tú te permites ser vulnerable contigo misma, también vas a permitir que los demás sean como deben de ser, sin juzgarlos, sin criticarlos, sin hacerlos sentir menos. Está muy bonito todo esto, pero la gente piensa que a veces porque ya llevo rato en redes sociales, porque me dedico a hablar de esto, porque estoy aquí en un micrófono contándote mi experiencia e impulsándote a ser vulnerable, no tengo mis dudas, no tengo mis días malos, no tengo mis días juzgándome ni que me duela que me juzguen. Pero la cosa no es así, aunque en este momento te estoy platicando de todo lo bueno de la vulnerabilidad. Es más fácil actuar desde un lugar en el que todo está bien, en el que hablar de todos estos procesos, pues no lo haces y no sientes esa incomodidad. Es muchísimo más fácil. Y obviamente cada vez que mi alcance era mayor, me daba gusto, pero a la vez también me daba mucho, mucho miedo, porque cada vez fui llegando a gente que no era de mi comunidad, que no sabía qué había detrás, que simplemente juzgaban por juzgar, que no sabían mi historia, que solamente entraban a mi perfil y veían lo que reflejaba y le picaban justo en ese punto débil que yo había compartido. Y pues el día de hoy te quiero decir que no es fácil, pero el premio que buscas no es que sea fácil. El premio eres tú. Claro que me da miedo el que dirán, claro que me sigue afectando. A final de cuentas somos seres sociales, no queremos rechazo. Nuestro cerebro incluso nos protege ante el rechazo, le da miedo, es natural. Pero todo lo que admiras, todo lo que fue creado, fue una persona que se atrevió a ser vulnerable, se atrevió a alzar la mano y decir, yo creo esto, yo creo aquello, yo no estoy de acuerdo.
realmente las personas vulnerables son las que cambian el mundo. Hay una frase que a mí me encanta y te la he dicho muchas veces. No lo hagas por el que dirán, hazlo por el que diré. Y no se trata de ganar o perder. Es simplemente entender de el valor que tienes de lo que tú ves de ti, el valor de lo que tú entiendes de ti, de lo que eres capaz de lograr, de lo que eres capaz de hacer, el valor de ser visto, de verte tú. ¿Qué tanto dejas que los demás te vean? No solamente la superficie o lo que quieres enseñar, tus miedos, tus inseguridades, esa parte que le da pena caerse o no saber, porque a final de cuentas tocar lo que te duele es incómodo. Pero el día de hoy te quiero preguntar, ¿quiénes realmente te conocen? ¿Quiénes saben tus miedos? ¿Quiénes están contigo porque eres tú? ¿Cómo pueden quererte si no pueden verte? Y sobre todo, ¿cómo puedes quererte tú si no te puedes ver tú? Hay una frase que me encanta de Nelson Mandela y con esto quiero cerrar, que dice, nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos, sin límite. Es nuestra luz y no la oscuridad lo que más nos asusta. Tim, espero que el día de hoy poco a poco vayas acercándote a ese mundo, a esa parte tuya que te da miedo compartir. Es bien bonito porque yo en algún momento pensé que Brembita era como mi alter ego. Era esta persona que se levantaba a las 5 de la mañana, que siempre estaba feliz, que siempre entrenaba, que siempre era disciplinada. Y en algún momento de la pandemia me abrí completamente contigo. Te dije que me sentía débil, que estaba lejos de ser disciplinada, que había recaído, que me sentía muy mal, que no sabía a dónde ir, que me sentía perdida. Y creo que a partir de ese punto, mi acercamiento con la comunidad cambió. Más allá de decir mensajes positivos que se ven bonitos, eran mensajes positivos que eran para mí, que lo sentía y que tú sabes cuando una persona realmente proyecta y es real. Y es bien curioso que cuando me los encuentro en vivo, me dicen, es que eres tú, o sea, realmente eres tú. Dejé de utilizar filtros, dejé de utilizar muchas cosas que yo necesitaba para presentarme, o eso era lo que yo creía. Y se siente más ligero. El día de hoy sé que si un día subo que no estoy bien, si al día siguiente subo que me voy de viaje, si al día siguiente digo que voy a estar sola, ustedes están aquí por mí y no por lo que ustedes quieren ver. Entonces, gracias por permitirme ser yo y espero que tengas la confianza de también ser tú en esta comunidad que hemos formado. Te quiero mucho, ya sabes que puedes estar más cercana a mí en @soybrembita, @saldelclosetpodcast y mientras tanto nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.